vamos a ver cómo saber si un paciente con alcalosis respiratoria ya está compensando con la acidosis metabólica. Entonces, en el video anterior ya vimos cómo se da una alcalosis respiratoria y que su compensación es una acidosis metabólica. Ahora vamos a ver cuánto tiene que disminuir el bicarbonato para decir que el paciente ya está compensando con la acidosis metabólica. Entonces, primero, ¿cómo se presenta la alcalosis respiratoria? Con un aumento del pH y con una disminución del dióxido de carbono. Y la compensación es una disminución del bicarbonato. Una disminución del bicarbonato. Lo normal del bicarbonato es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Entonces, si tenemos una disminución del bicarbonato, esta es la compensación de la alcalosis respiratoria. Esta es una acidosis metabólica. Pero, ¿qué tanto? Si decimos que el paciente tiene una concentración de bicarbonato de 21 miliequivalentes por litro, ¿el paciente ya está compensando? No, depende de cuánto haya bajado su dióxido de carbono. Entonces, dependiendo de cuánto bajó el dióxido de carbono, vamos a decir cuál es la concentración de bicarbonato para decir que el paciente ya está compensando. Entonces, no es nada más digamos que el bicarbonato esté bajo del rango normal, sino que dependiendo de cuánto bajó el dióxido de carbono, de eso depende cuánto va a tener que bajar el bicarbonato para decir que el paciente ya está compensando. Entonces, primero vamos a escribirlo y ahorita ponemos las fórmulas. Por cada disminución de 1 milímetro de mercurio de dióxido de carbono, para decir que el paciente está compensando, tiene que ser una disminución de 0.2 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Esto es si fuera una compensación aguda. Una compensación aguda. Porque también tenemos la compensación crónica. Recordemos que las compensaciones metabólicas, que son por medio de los riñones, son compensaciones agudas y compensaciones crónicas. Una compensación aguda sería esta. Una compensación aguda sería que por cada disminución de 1 milímetro de mercurio de dióxido de carbono, el paciente va a tener una disminución de 0.4 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Entonces vamos a poner esto en fórmulas. Primero lo que tenemos que saber es pues cuánto disminuyó el dióxido de carbono. Entonces para esto vamos a hacer la presión de dióxido de carbono que tenga el paciente. Bueno, la presión de dióxido de carbono normal menos la presión de dióxido de carbono del paciente, porque el paciente es menos y no queremos signos negativos. Entonces, presión de dióxido de carbono normal menos presión de dióxido de carbono del paciente. Esto nos está diciendo cuánto es lo que disminuyó el dióxido de carbono. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Digamos que disminuyó 10 milímetros de mercurio, para ver la siguiente parte de la fórmula. Entonces, si tenemos que una disminución de 1 milímetro de mercurio de dióxido de carbono nos da una disminución de 0.2 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Si tenemos ahora una disminución de 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, ¿cuánta disminución de bicarbonato va a tener el paciente? Si una disminución de 1 da una disminución de 0.2 de bicarbonato, entonces una disminución de 10, que fue multiplicar este por 10, nos va a dar una disminución de este por 10. Nos va a dar una disminución de 2 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Multiplicamos la cantidad que disminuyó el dióxido de carbono multiplicado por este punto 2. Entonces fue 0.2 multiplicado por la diferencia de presión de dióxido de carbono. Esto nos da cuánto es lo que tiene que disminuir. Esto es cuánto tiene que disminuir. Cuánto tiene que disminuir el bicarbonato. Pero no queremos cuánto tiene que disminuir, sino que queremos qué valor tiene que tener el paciente del bicarbonato para decir que el paciente ya está compensando. Entonces, ¿qué valor tiene que tener? Es el valor normal menos lo que tiene que disminuir. Porque esto es cuánto tiene que disminuir. Eso es lo que tiene que disminuir. Pero cuánto es lo que tiene que tener, digamos, de valor o de concentración de bicarbonato. Entonces hacemos la concentración normal de bicarbonato, la concentración normal de bicarbonato, menos lo que tiene que disminuir. Y esto es lo que tiene que disminuir. O sea, menos 0.2 por la presión de dióxido de carbono normal menos la presión de dióxido de carbono del paciente. Esto sí es una compensación aguda. Entonces, si tenemos que la concentración, lo voy a poner aquí, si tenemos que la concentración de bicarbonato del paciente es menor o igual a esto, menor o igual al hacer el bicarbonato normal, menos 0.2 por la diferencia de dióxido de carbono.
si el bicarbonato del paciente, si el bicarbonato del paciente es menor a este número, entonces está compensado. O sea que este número o menos que esto, el paciente ya está compensado si es una compensación aguda. Una compensación aguda, si es una compensación crónica, nada más cambiamos este punto 2 por punto 4. Porque es exactamente lo mismo. Si una disminución de 1 milímetro de mercurio de dióxido de carbono nos da una disminución de 0.4 miliequivalentes por litro de bicarbonato, entonces es esta misma fórmula, pero cambiamos el punto 4, cambiamos el punto 2 por el punto 4. Entonces, esta es una compensación aguda. Y la compensación crónica sería que el bicarbonato del paciente, que ya vemos que va a estar disminuido, sea menor o igual al bicarbonato normal menos 0.4 multiplicado por la diferencia de presión de dióxido de carbono, o sea, la presión de dióxido de carbono normal menos la presión de dióxido de carbono del paciente. Si el bicarbonato del paciente es menor a este número, entonces es una compensación crónica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber cuál es la diferencia de presiones de dióxido de carbono, o sea, cuánto disminuyó el dióxido de carbono del paciente, esto que está aquí, para saber cuánto tiene que disminuir el bicarbonato. Ya una vez que sepamos cuánto tiene que disminuir el bicarbonato, hacemos la concentración normal de bicarbonato menos lo que tiene que disminuir, y esto nos da la concentración mínima, bueno, la concentración máxima de bicarbonato que tiene que tener el paciente para que digamos que está compensado. Entonces, este número o menos de este número está compensado. Ahora, como siempre hay que tener cuidado, las compensaciones de los trastornos ácido-base no se ven por medio de la normalización del pH. No se ven por medio del pH. Esto es, aquí dijimos el paciente que viene con acalositis respiratoria tiene un aumento del pH. Y para decir que está compensado, ya sea de manera aguda o de manera crónica, lo que tenemos que hacer son estas fórmulas. Y en ningún momento estamos viendo el pH. No nos importa si el pH después de que el paciente tenga este valor o este valor de bicarbonato, no nos importa si el pH regresó a su valor normal, que es 7.4 o no. No nos importa el pH. Lo que nos importa es que el valor de bicarbonato del paciente sea menor o igual a estos números si es que es una compensación aguda o crónica. Si el bicarbonato del paciente es menor o igual a este número, es una compensación aguda. Si es menor o igual a este número, es una compensación crónica. Si está por arriba de este valor, es que no ha compensado. Si está por arriba de este valor, es que no ha compensado, cuando menos no de manera crónica. Pero en ningún momento tenemos que checar el pH. Y eso es algo muy, bueno, que todos los estudiantes de medicina y también todos los médicos se equivocan al decir si hay una compensación. La compensación de los trastornos ácido-base no se ve viendo si el pH ya se normalizó. El pH puede estar, se puede seguir elevado, pero si ya tenemos que el bicarbonato es menor a este número o menor a este número, ya hay compensación, aunque el pH no haya regresado a su valor normal. Y obviamente, como el paciente tiene una disminución del bicarbonato, pues obviamente los niveles de bicarbonato van a estar disminuidos comparado con lo normal. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si dijimos que el paciente tenía una disminución de 10, vamos a sacar una compensación crónica. Entonces, bicarbonato, digamos el bicarbonato del paciente tiene que ser el bicarbonato normal, que es, vamos a ponerle 24, dijimos de 22 a 26, vamos a ponerle 24, menos 0.4 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos 10. Entonces, menos 0.4 por 10. ¿Cuánto es esto? Esto es 24 menos 4, 20. Entonces, si el paciente tiene menos de 20 o igual a 20 de bicarbonato, ya hizo una compensación crónica. Ahora, obviamente el paciente va a tener una disminución del bicarbonato, pero no es esto lo que nos va a decir si el paciente ya está compensando o no, porque ya dijimos, el bicarbonato normal es de 22 a 26. Entonces, digamos, si el paciente tuviera un bicarbonato de 21, no vamos a decir que ya compensó de manera crónica. Aunque esté fuera de rango, aunque sea menor del valor normal de bicarbonato, a eso no se le llama compensación. Se le llama compensación si cumple este criterio. O sea, si haciendo las fórmulas nos da que el bicarbonato del paciente es menor al valor que nos haya dado en la fórmula. Entonces, la compensación, bueno, cualquier compensación, no se mide ni viendo que el pH haya regresado a lo normal, ni viendo que el parámetro que tenemos que medir, que en este caso es el bicarbonato, esté inferior al rango normal. O sea, aunque, es obvio que el bicarbonato va a estar disminuido comparado con el rango normal, pero no es eso lo que nos va a decir si el paciente ya compensó o no. Lo que nos va a decir si el paciente ya compensó o no es que el bicarbonato sea menor o igual al valor con esta fórmula, si es una compensación aguda, o menor o igual a este valor si es una compensación crónica.
Nos vemos en el siguiente video.